Que ocupaban el aeropuerto de Santiago para limpiar su línea de viajes, fueron detenidos por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de acá del aeropuerto con 13 kilos de metanfetamina adosada a su cuerpo. Esas fueron las diligencias que realizaron los propios detectives de acá de la Brigada Antinarcóticos del aeropuerto. Y para más información estamos justamente acá con el oficial a cargo de esta investigación. Muy buenos días, su nombre completo, por favor. Buenos días, comisario Juan Figueroa Vilches. Comisario, si nos puede comentar sobre esta diligencia, sobre la incautación de estos 13 kilos de droga, de metanfetamina que se le quitaron o se le encontraron adosadas a dos personas de nacionalidad española. Buenos días. Sí, bueno, respecto a una investigación que se inicia conforme al estudio de perfiles de riesgo, tanto de personas o de rutas aéreas, de organizaciones que tratan de utilizar nuestro aeropuerto para llegar a estos mercados de consumo. En base a esto, ¿no es cierto?, se logra efectuar el perfil, detener finalmente a dos ciudadanos españoles que habían pretendido, ¿no es cierto?, ingresaron a Chile, provenientes de México, con una ruta extraña, ¿no es cierto?, para finalmente llegar al mercado asiático, específicamente China. ¿Cuánto fue lo que se lograron incautar y cuánto está evaluada toda esta cantidad de metanfetamina? Bueno, lo relevante, ¿no es cierto?, acá que se saca de circulación cerca de 13 kilos 800 gramos de metanfetamina, que es droga que no es para el mercado, para el consumo nacional. Conforme a eso, el avalúo de esta sustancia es sobre $1 millón en el mercado asiático. $1 millón en el mercado asiático, estos 13 kilos de metanfetamina. Si nos puedes comentar más sobre estos sujetos, ¿pertenecían a algún tipo de banda internacional que ocupa justamente nuestro aeropuerto como método de blanquear su ruta de viaje? Porque nuestro país no es un país productor de droga, entonces llegan a nuestro país con la intención de ir a estos destinos y de esta manera poder llegar a vender toda esta cantidad de metanfetamina. Claro, las organizaciones, como nosotros señalamos, tratan de utilizar el aeropuerto de Santiago para limpiar sus rutas, para que finalmente los organismos, ¿no es cierto?, de fiscalización, tanto extranjería como las policías antinarcóticos de distintos aeropuertos, no logren establecer efectivamente el lugar de donde ellos provienen. Básicamente estas personas portaban un pasaporte venezolano y un pasaporte español. Entonces, todos los movimientos migratorios en América del Sur lo utilizaban con este pasaporte, y finalmente, una vez que saliendo ya a Europa o China, trataban de utilizar el pasaporte español. En base a eso, ¿no es cierto?, ese es un indicio que nos permite establecer su verdadera intención de permanecer en nuestro país. Ignacio. Esta es una droga que... Sí, lo estamos... Sí, estamos viendo las imágenes de cuando estas personas son detenidas. Es una mujer y un hombre que utilizaban pasaporte español y venezolano. Y llama la atención cómo llevaban la droga adosada al cuerpo, adosada al vientre. No, y la forma que adquiría la droga también. Sí, parecía la Claro. película El Expreso de Medianoche, que era Claro. así, tal cual. ¿Qué pasa? No, si nos puede dar mayores detalles en torno a cómo fueron detectados, en qué parte del aeropuerto. ¿Cómo levantaron sospechas? Claro. Así es, esta es una detención histórica, según nos estaban comentando personal de la policía, debido a la gran cantidad de droga y sobre todo sobre este tipo de droga, metanfetamina. Si nos puedes comentar, comisario, con respecto a la detención, ¿dónde fueron detenidos, en qué parte del aeropuerto, cómo estaba su droga adosada a diferentes partes del cuerpo de las dos personas? Claro. Bueno, estas personas, una vez que se hace este perfil, que como lo dije, se construye en base al análisis de distintas circunstancias, lo que permite finalmente que los oficiales antidrogas de este aeropuerto fiscalicen y efectúen un control de identidad sobre estas personas. Y en este control, en la revisión corporal, se detecta, ¿no es cierto?, de la forma que ustedes lo acaban de ver. Tenían en todo su cuerpo adosado esta gran cantidad de metanfetamina, 13 kilos de droga. Esto es primera vez que se ocurre en nuestro país, ¿no? O sea, es primera vez que se logra la incautación de esta droga específicamente y esta cantidad de droga que tenían estas personas adosadas a su cuerpo.
Claro, a ver, el método de ocultamiento es un método muy utilizado acá en los aeropuertos. Específicamente lo relevante acá, o lo distinto, es el tipo de droga que estaban llevando, que es la metanfetamina, que como lo dije, no se ha detectado el consumo o la venta de esta sustancia en nuestro país. ¿Comisario? Pero sí, y reitero, es la intención de las organizaciones criminales de utilizar Santiago para llegar finalmente al mercado internacional. Eso es ¿Comisario? llamativo. ¿Quieres consultar algo del estudio? Sí, gracias Ignacio. Le quería hacer una pregunta al comisario si ya se determinó la ruta que siguieron estas dos personas, de a dónde venían y finalmente si la última parada o el fin último de esta droga era Hong Kong o de ahí iban a seguir como este periplo. Claro, a ver, efectivamente eso lo que se establece es que ellos salen desde el aeropuerto de Barajas, desde España a México, en México simulando ser turistas, ¿no es cierto? Después de México llegan acá a la ciudad de Santiago pretendían en primera instancia llegar a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda no le otorgan, ¿no es cierto?, visa. No les otorga visa. En base a esto ellos modifican nuevamente su ruta e ingresan a nuestro país, acá a Chile. Están menos de 24 horas y en base a este tiempo ellos adquieren nuevamente pasaje a China finalmente. ¿Y en qué país? Ellos tenían... Esa parte de la ruta... Claro, ellos tenían antecedentes. Y usaban estos sujetos españoles. Vamos a seguir con este tema de la metanfetamina porque es una droga bastante inusual en nuestro país. Sin embargo, en el mundo es una droga que se comercializa mucho, que es bastante cara. Y para más información con respecto a esta droga estamos con el comisario Patricio Navarro. Él nos va a comentar más antecedentes sobre esta droga, bien digo, que es usada a nivel mundial. En Chile, sin embargo, no es muy utilizada por los grupos de narcotráfico. Sin embargo, en el mundo es una de las drogas más peligrosas por el nivel de consumo y por el nivel que la gente se forma adicta a este tipo de estupefacientes. Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, efectivamente. Si bien la metanfetamina en Chile hasta el momento no se ha considerado como una droga objetivo por parte del consumo en nuestro país, digamos que sí se ha constatado su presencia porque básicamente se ha encontrado algunas drogas que se han comercializado como, por ejemplo, como si fueran éxtasis, pero no son éxtasis, sino que son metanfetamina. Esta es una droga que es altamente adictiva, que en el mundo tiene una preponderancia muy importante, básicamente porque es un estimulante muy potente, pero a su vez también, como dije, es altamente adictiva, entonces produce rápidamente consumidores habituales y asiduos a este tipo de sustancias. Por eso los efectos que puede causar en una persona, y esta es una gran cantidad de drogas, si nos puede comentar, un gramo cuesta mucho, cuánto es el avalúo total y los efectos que causan en el cuerpo humano. Sí, esta es una cantidad realmente considerable porque estamos hablando que las dosis de metanfetamina de consumo rondan desde los 10 miligramos las dosis bajas hasta los 90 miligramos las dosis altas. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente en 1 gramo de esta sustancia tenemos poco más de 20 dosis. Entonces, efectivamente, acá hay una cantidad muy alta de dosis y cada gramo, digamos, en el mercado extranjero, en sus mercados de destino, puede costar aproximadamente $80. Entonces, aquí estamos en presencia de más de $1 millón en el avalúo, digamos, de si esta sustancia hubiese alcanzado sus mercados de consumo. Y los efectos. Oye, una pregunta. Bueno, el efecto que busca en el consumidor esto es básicamente un estimulante, ¿ya? Es un estimulante extremadamente poderoso que produce grandes liberaciones de dopamina en el consumidor. Va a depender un poco también de cuál es la vía de administración, es decir, si es ingerida oralmente, su efecto va a ser ligeramente diferente que si es fumada. O sea, cuando es fumada, el efecto es muy potente, muy fuerte y por supuesto la caída después de tener el pic de efecto también es gran potente, pero no es lo único que produce. O sea, aquí estamos hablando que este tipo de sustancia también tiene efectos en el cuerpo, en el sistema cardiovascular. Va a producir aumento de la presión arterial, puede producir también arritmias cardíacas y también afecta ciertas partes del cerebro que son básicamente las que están relacionadas con el control de la temperatura, y una sobredosis de esto puede producir una hipertermia y en consecuencia también producir la muerte del consumidor.